Hola, Hola. ¿qué tal? Bueno, se va sumando gente, así que vamos contando un poco quiénes somos, porque acá va a haber gente que te sigue a vos, gente que me sigue a mí, así que juntémonos, hagamos presentación. Bueno, a mí, para los que no conocen, soy Liz de Recreamente, soy fonoaudióloga y actualmente estoy en Inglaterra, pero sigo haciendo materiales, ideas y demás en mi cuenta. Así que la idea es que se presente ahora Fernanda. Hola a todas. Contanos un poco de vos, Fer. ¿Quién sos? No te escuché, creí que me ibas a presentar vos. Como quieras, vos podés presentarte vos. Bueno, yo soy licenciada en gerontología, trabajo hace 13 años con talleres preventivos y con personas con deterioro cognitivo, así que hoy vamos a contar un poco ejemplos de actividades y cómo adecuar y cómo adaptar las propuestas. Exacto. Esa es la idea de este vivo, hablar un poco de actividades que podemos hacer con pacientes con Alzheimer, pero ya más estadios moderados a severos. ¿Sí? Yo siento que a veces cuando se habla de Alzheimer se habla mucho de prevención, que está perfecto, pero ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que ya muestran un deterioro que es bastante más avanzado? E igual hay que seguir trabajando, ¿sí? Lo que tenemos es, además, para todos los que están ahí del otro lado escuchándonos y viéndonos, es que al final de este vivo hay una súper sorpresa que hicimos con Fer que quedó divine, así que por favor no se vayan. Presten atención a todo lo que vamos a estar contándoles y demás. Así que bueno, en esta semana de la concientización de la enfermedad del Alzheimer, vamos a hablar entonces de 5 actividades para pacientes con estadios moderados a severos. Así que, Fer, ¿nos querés contar un poco, vos que tenés mucha más experiencia con este tipo de pacientes, qué características encontramos en estos pacientes? En principio, obviamente van a ser personas que ya van a estar desorientadas en tiempo y en espacio. Pueden llegar a presentar alucinaciones visuales, trastornos de la conducta, van a recordar hechos de su memoria remota, pero no hechos de la memoria reciente, ¿sí? Porque está afectada obviamente la memoria reciente. Y en cuanto a las alucinaciones y a los trastornos conductuales, si bien estamos hablando de el abordaje desde la estimulación cognitiva, también nos basamos en la terapia de validación y en la terapia de orientación en realidad. Si hablamos de la terapia de orientación en realidad, y obviamente tiene que ver con orientarlos en tiempo, en espacio y en persona, en el caso de la orientación en espacio, voy a dar un ejemplo, si una persona, por ejemplo, en una residencia de larga estadía, o en su casa, me dice, quiero ir a mi casa, en el medio de una actividad, ¿ustedes qué harían o qué le dirían? ¿Sí? Porque la terapia de orientación en realidad se trata de no contradecir, porque si yo voy a contradecir a la persona, se puede generar un estado de angustia y ansiedad que se puede prevenir mediante este tipo de estrategias de comunicación y de anticipación. Entonces, si una persona que está en el medio del taller me dice me quiero ir a mi casa, ¿qué le digo? ¿Alguien se anima a contar algo? Si alguien nos quiere ¿Qué contestar, o si les harían? pasó alguna vez y qué hicieron también, ¿no? Que capaz también eso puede servir como experiencia. Bueno, entonces, en principio, la terapia de validación me dice que no tengo que contradecir a la persona y que tengo que validar su mundo interno. ¿Qué pasa? En su mundo interno, la persona quizás está en su casa, pero piensa que vive en su casa de la infancia, o está en una residencia y piensa que todavía vive en su casa anterior. Entonces, no le voy a decir estás en tu casa. Reorientar a la persona, distraerla en principio, que no es una distracción porque sí, no le voy a decir, uy, mira, ahí pasa un avión, sino que en realidad lo que le voy a decir es orientarlo a algo que le sirva en su cotidianidad y en lo que estamos por hacer en las próximas actividades. Bueno, ahora va a ser la hora de la merienda, van a poner la mesa, acá está tu compañera de mesa, después vamos a la habitación, y esas son las orientaciones terapéuticas que le van a servir a la persona que
que en realidad cuando está preguntando, otra pregunta frecuente es que pregunten por sus padres, por su mamá es la más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la persona que pregunta por su mamá o que pregunta por su casa? Lo que está buscando es seguridad y confianza. Y yo esa seguridad y confianza se la tengo que transmitir, obviamente, con cosas concretas del día de hoy que le van a servir para orientarse y para generar esa seguridad que le falta al estar desorientado. O sea que básicamente siempre tenemos que tratar de mantenerlos dentro de una rutina para que puedan seguir, digamos, orientados y estando, digamos, en el aquí y ahora, ¿no? Más que nada. Anticipándose también a las actividades que se vienen. No escuché lo último, anticipándose. A las actividades que se vienen. Sí, eso es lo principal. ¿Sí? Si se viene la hora de la cena, del almuerzo, cuál es la actividad que continúa, porque la ansiedad es respecto a qué es lo que va a pasar a continuación, que no sabe. Bien. Y entonces, ¿cómo podemos saber cómo adaptar estas actividades o cómo irlas graduando de acuerdo al tipo al deterioro que, digamos, cada vez es mayor? Sí, bueno, yo ahí quería contar un poquito mi experiencia de mi primer trabajo. Yo arranco a trabajar en una residencia de larga estadía, que un poquito quiero contar el funcionamiento porque no es como de las más habituales. Era un hotel asistido que también funcionaba como clínica de rehabilitación. Entonces las personas asistían a rehabilitación y luego volvían a sus hogares, estaban los que vivían ahí, y también funcionaba como centro de día. Entonces había gente del barrio que asistía a los talleres de la tarde. Yo comencé a trabajar en la planta alta, donde estaban los pacientes con deterioro, que estamos hablando del deterioro moderado severo, distintos tipos de demencias, y la coordinadora del área de actividades me informa que ya no estaban haciendo actividades de lectoescritura. En todas las pasantías que yo había participado siempre se hacían actividades de lápiz y papel, yo nunca había visto a nadie trabajar de otra manera, que ya no se ponían las mesas, que se trabajaba en ronda, la mayoría estaba en sillas de ruedas, ¿sí? Y entonces empiezo a pensar en cómo adecuar y cómo graduar la complejidad de las actividades que más o menos conocía, y bueno, y a implementarlas pensando en cuáles son las características, obviamente, las particularidades del grupo, de las individualidades también, de sus historias de vida, que es eso lo que vamos a hablar más adelante con la sorpresa que tenemos. Pero la característica principal, si estamos hablando de deterioro severo y de grupos, para arrancar, es el tamaño y la nitidez, ¿sí? Si vamos a hablar de la lectura, la importancia de que la letra sea obviamente grande, nítida, en negrita, y la nitidez de las imágenes. Perfecto. ¿Vos querés agregar algo? No, me parece que dijiste todo. Todo lo que nos importa. Así que si querés empezamos directamente con estas actividades que se nos fueron ocurriendo, que se podrían trabajar con este tipo de pacientes, teniendo en cuenta lo que decís vos, el tamaño, el hecho de que muchos ya no pueden acceder a la lectoescritura. Así que si querés empezamos ya. Claro, en este caso la mayoría leía, pero no escribía, y vamos a dar 5 ideas de actividades. Perfecto. Bueno, la primera es una que las fonos estamos muy acostumbradas a hacer, porque es la denominación por confrontación visual. Espero que lo estén viendo bien, porque nosotras imprimimos las palabras en espejo para que se vean bien en Instagram. Sí. Así que espero que lo puedan ver. Entonces, la idea es presentar la diferencia. Las imágenes. Claro, presentar las imágenes. Y se puede presentar, dependiendo, digamos, de la dificultad que querramos hacer, directamente la imagen sin ningún tipo de pista. Podemos agregar una pista grafémica, que puede ser, obviamente, dependiendo de las dificultades que notemos en el grupo, la primera letra o la primera sílaba. Podríamos agregar man. Y si no tuviéramos habilitada la lectura, directamente se la damos
fonológicamente diciendo La pista man, fonológica. ¿sí? La pista fonológica. Entonces, empezamos por lo general con imágenes de palabras que sean de alta frecuencia de uso, como la manzana, podría ser la banana también, y le vamos dando un poquito más de dificultad con otras imágenes, ¿sí? Esta también tendríamos ahí. Y por último, las menos frecuentes, como esta que les voy a mostrar ahora, a menos que sea, no sé, una persona adepta a la remolacha. Pero claro, no, digamos, siempre por eso hablamos de la frecuencia de uso. Yo tenía las diapositivas, primero la imagen sola, después la imagen con la pista grafémica, quizás primero con la inicial, después con la primera sílaba, y bueno, y si no, si se necesita las dos primeras sílabas hasta que la persona pueda acceder a la palabra. Y también podríamos trabajar, que después lo vamos a decir, ¿no? Pero en este paso también podríamos hablar de objetos concretos, de tener la manzana, o el tomate, o la remolacha, digamos, en vivo y mostrarlo, ¿no? Pero bueno. Las tenemos, después las mostramos. Pero podríamos igual usarlo en este caso, para denominar, más que nada. Bien. Bueno, vamos a la segunda. Bueno, la segunda idea que les traemos es trabajar con el significado de palabras del lunfardo. Entonces, lo mismo, así como está la frecuencia de uso en relación a denominar imágenes, también sucede con las palabras del lunfardo. Vamos a arrancar por las más conocidas. Pueden ir poniendo si quieren el significado, ¿eh? Sobre y todo también la idea... En este caso, perdón, voy a hacer una aclaración, porque esto es algo que siempre yo recalco, que es el tema de que el lunfardo es típico de la región de Argentina, pero seguramente en cada país hay un idioma o un dialecto que, digamos, se puedan utilizar esas palabras que son como más específicas y también se pueden trabajar, o sea, expresiones idiomáticas, pero ese también es otro tema, pero más que nada como palabras que sean típicas de la región, más de la jerga de la gente que vive en ese lugar, ¿sí? En este caso nosotros de Argentina, lunfardo. Sí, y lo que me ha pasado en relación a lo que yo creía que era la frecuencia de uso de las palabras, que quizás una persona con más deterioro no iba a poder saber el significado de determinadas palabras que yo creía que eran de menor frecuencia de uso, es que las conocían todas, porque justamente es algo generacional y que para ellos en su momento sí las utilizaban a menudo. Entonces primero vamos a mostrar un par, que estas ya las vimos, si quieren ir poniendo el significado. Y ahora lo que vamos a pensar juntos es cómo hacemos si la persona no llega al significado, de qué manera les podemos facilitar pistas para acceder a la palabra, al significado de la palabra del lunfardo. ¿Se les ocurre? Pueden ir poniendo... Si yo pregunto qué es, a ver, si yo pregunto qué es un canillita y no me saben responder, ¿cómo facilitamos el significado? ¿Escribieron algo? Bueno, una de las opciones es apoyarnos en la gestualidad, ¿sí? Otra de las opciones es hacerlo tipo multiple choice para que reconozcan la respuesta correcta. Yo puedo decir, imágenes, dicen ahí, sí, se puede facilitar el acceso mediante imágenes. Lo que estaba por decir es opciones como multiple choice, en general mejor dos opciones en vez de tres. Yo digo, bueno, apolillar quiere decir ir a jugar o ir a dormir. Exacto. Después, si pensamos en personas que quizás tienen un deterioro leve a moderado y que esta actividad no les resulta de tanta complejidad, lo que podemos hacer es invitarlas a que hagan una producción oral de una oración en donde incluya la palabra del lunfardo. Y si no, a la inversa, si estamos hablando de personas que no pudieron ni mediante el reconocimiento ni mediante la gestualidad acceder al significado, yo le puedo proveer esa oración en contexto a ver si llegamos. Bueno, ¿qué es el canillita? Y la respuesta no aparece. Me estoy por ir a la esquina a comprarle el diario al canillita. Entonces, ¿quién es el canillita?
Esas son como todas las opciones que se me ocurren para facilitar el acceso a la palabra. Bien, perfecto. Y justo recién yo decía esto de las expresiones idiomáticas. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar estas expresiones idiomáticas que son distintas a lo que hablábamos del lunfardo? O sea, que ya son como más frases hechas o que, digamos, tienen cierta metáfora para poder comprender. Sí, son frases hechas, son específicas de cada idioma, obviamente cada país tiene sus expresiones idiomáticas, vos tenés para mostrarlas por ahí. Y la idea es también acceder, primero completar la frase, y tenemos que poder acceder al significado de la palabra que hay que nombrar. Alguien dice ahí el hueso, pero no sé a qué se refiere. Entonces, primero también, como en el tema de las imágenes que hablamos al principio, estamos trabajando la denominación por confrontación visual, porque tenemos que poder identificar, discriminar la imagen y poder nombrarla. Y luego el tema tanto de las palabras del lunfardo como de las expresiones idiomáticas tienen que ver con la memoria cristalizada, porque es algo que está súper archivado en la memoria de largo plazo, y por eso es que resulta como más indemne al deterioro y se conserva hasta estadios avanzados. Tirar la toalla, quiero tomar este ejemplo, tirar la toalla. Bueno, ¿qué pasa si yo le pregunto a una persona que tiene un deterioro avanzado qué significa tirar la toalla? Supongamos que pudo reconocer la imagen de la toalla y que completó la frase. Si esta persona ya tiene deteriorado el razonamiento y la abstracción, ¿qué me va a decir si yo le pregunto qué significa tirar la toalla? ¿Alguien quiere decir algo? O ayúdame vos, Liz. Probablemente suceda lo que incluso le sucedería a un niño que todavía no tiene desarrollado lo abstracto, es decir justamente lo concreto, que tiró la toalla, tiró la toalla al piso. A ver, si bien vamos a recalcar que todo el proceso de la enfermedad es individual y la enfermedad es muy heterogénea, si la persona tiene deteriorado el razonamiento y la abstracción, pero tiene conservada la expresión verbal, me va a mirar y me va a decir, sí, quiere decir tirar la toalla al piso. Perfecto. Dice lo concreto, dicen ahí, sí. El pensamiento concreto, entonces, la idea es ver si podemos llegar al acceso del significado del sentido figurado, que es eso donde estaríamos trabajando lo que buscamos, que es la comprensión y el razonamiento. ¿Algo que se me escapó de las expresiones idiomáticas? No, hemos dicho todo. ¿Sí? Lo hemos dicho todo. Bueno. Bien, ahí entonces, nada, muchas veces nos va a pasar esto, que nos van a decir el ejemplo concreto. No sé si hay mucho para hacer en esta, cuando digamos nos dicen lo concreto. O sea, ¿se les dice algo en particular o...? Sí, también se puede dar el ejemplo. Si yo te digo, Liz, por ejemplo, vamos a seguir con el de tirar la toalla. Si yo te digo, Liz, termina ese dibujo que te está saliendo divino, no tires la toalla, probablemente mediante el ejemplo pueda comprender que me estoy refiriendo a no rendirse. Pero obviamente siempre tienen que ser frases cortas y concisas. Bien. Pero sí. Perfecto. Bueno, vamos a la cuarta idea que... Perdón, me lo había separado, pero no sé qué me pasó. Ahí va. Que ya lo dije antes. ¿El material concreto? Materiales concretos. ¿Sí? Importantísimo tener materiales concretos. Si tenemos, como decíamos antes, las frutas, las verduras en vivo, mejor. Que vos, Fer, tenías unas ideas bastante interesantes que me contaste. ¿Qué se puede hacer? Acá las tengo, para mostrar tengo la verdulería. Ahora las voy a mostrar de a una. Bueno, a ver, más allá de que son lindísimas, pensemos cómo las utilizaríamos, ¿no? Y después doy unos minutos a ver si a alguien se les ocurre qué es lo que vamos a hacer con este material, y después les muestro cómo las uso yo, les cuento cómo las uso yo. A todo esto parecen súper reales, pero no lo son. Claro, parecen súper reales,
Y tengo una variedad, digamos, que no son de las más comunes de ver. Vieron que en los bazares, en los centros de mesa, pero estas las conseguí hace más de 10 años en el Jumbo, las fui comprando de a poco porque ya eran carísimas en su momento, pero tengo algunas muy particulares, no sé si el kiwi ya lo mostré. Ay, mirá. Tiene Bueno, muy bien lograda la textura, a ver obviamente que si no si alguien se consiguen anima a esas, decir, que si no consiguen esas, usan de verdad y ya está. Pero las tuyas están bárbaras. sí, también, obviamente. ¿Qué ibas a decir? No, que las tuyas me Yo quería encantan ver porque si tienen alguien se belleza y son... animaba a decir cómo se puede implementar el material. Sí, dale. Tengo calabaza. Yo voy a seguir mostrando porque quiero hacer tiempo a ver si alguien se anima. Ay, ahí déjalo. Definición y o denominación. Sí, sí. Bueno, primero, antes de denominar, lo que hago yo, porque por el tema de que están obviamente muy lindas, porque denominar lo usamos en general con las fotos. Así que lo primero que hago es con una bolsa, tapado, tratar de identificar a través del tacto. Obviamente que para una persona con deterioro severo esto es súper complejo y no va a poder identificar una mandarina de una naranja, que son muy similares. Pero sí le podemos preguntar, ¿es dura, es blanda, es rugosa, es áspera, es lisa? ¿Sí? Para que lo vaya percibiendo a través del tacto, luego la develamos y ahí sí denominamos, ¿sí? Y luego de denominar, ¿qué más? Que voy a mostrar alguna otra, mientras. Mira, Por ahí acá dijeron y determinar. acaban diciendo, por ejemplo, preguntar qué comidas podemos hacer, qué colores tienen, que puedan asociarlo con otras Claro, cosas, ahí sabores. entra la Perfecto. clasificación. Con todo sobre la mesa podemos clasificar por inicial, que eso es un poco más complejo, podemos clasificar por color, que eso es más sencillo y tiene que ver con la percepción y la discriminación visual. Y lo último que iba a dar como ejemplo es el tema de las recetas, que creo que por ahí lo dijeron. Sí. ¿Qué recetas podemos hacer, por ejemplo, con zapallito? Y ahí ¿qué es lo que estamos poniendo en juego? Primero la memoria de largo plazo, la asociación, la memoria semántica y también las funciones ejecutivas, porque tiene que ver con poder planificar y anticipar qué es lo que voy a decir respecto a determinados ingredientes, o en este caso que estamos hablando de frutas y verduras. Además que también evoca como memorias más atadas a su historia personal, porque capaz hay alguna comida que le recuerda algo más de su infancia o de su familia y eso también evoca recuerdos que ayudan, ¿no? Sí, bueno, lo otro que queríamos mencionar era el tema de reutilizar materiales que ya tenemos, ¿sí? Si bien yo arranqué hablando de la importancia del tamaño, porque me refería al trabajo grupal, con por ahí un grupo numeroso de personas que tengan deterioro cognitivo avanzado, en el trabajo individual en domicilio tenemos la oportunidad quizás de reutilizar de otra manera, no con las consignas habituales de los juegos de mesa, en base a lo que tengamos. No sé, Liz, qué es lo que tenías vos para mostrar, y Bueno, yo después tengo muestro algo yo. un juego que es súper conocido y que es este uno tiene 45 millones de años. Están pobres estas utilizadas hasta el hartazgo, pero podemos usar las cartas del uno que están buenas porque tienen los colores más conocidos, que es el amarillo, el rojo, el azul y el verde, y ahí podemos asociar por colores, por números, ¿sí? E incluso estas que son así de dibujitos, también las podemos usar para clasificar y poner con las que son iguales. Esto más para, obviamente, deterioros más severos, ¿sí? Si quizás es un moderado, quizás hasta se les puede intentar jugar al uno de verdad, digamos, o sea, con las reglas, podrían Te jugar. escucho bajito. ¿Vos dijiste seriación? No dije seriación, también lo podemos poner, sí. Igual es bastante concreto y sencillo y se puede adaptar. Ponemos los números del 1 al 5 y le vamos repartiendo dónde va el 1 por color o por número, por el orden numérico Después, también. si no Bueno, yo tengo tenemos acá las para del mostrar. 1, tenemos las del pozo. Sí. ¿Sí? O sea, para que vean que no hace falta ir y comprarse los materiales más exclusivos del universo. Cualquier material que tengamos en casa sirve. O sea, incluso de esos que quizás ya
Por ejemplo, yo en mi caso, que mis hijas ya son más grandes, hay muchos juguetes que en su momento los usaba, no sé, como decir, bloques o lo que fuera, que pueden ser Sí. reutilizados en autos, no digamos cosas aniñadas, por favor, no. Ujú. Sí, hay muchos juegos de bloques, de figuras geométricas, tipo Tetris, que Claro, se pueden adaptar. Bueno, acá ya yo tengo para mostrar uno de Bontus, que todos los juegos de Bontus son conocidos porque son súper económicos. Y de esto, obviamente, lo que quería remarcar es la importancia de que las imágenes sean reales, de no infantilizar con los recursos. Y lo que está bueno de este en particular, que se llama De papas a pingüinos, es que hay una mezcla muy interesante de categorías, entonces se puede trabajar primero para denominar si tapamos la palabra, clasificar por categorías, búsqueda según inicial, búsqueda de palabras que rimen. Decime si se te ocurre alguna otra voz. sí, clasificar, es más o menos es lo mismo, pero con ya tarjetas más específicas, que digamos van a tener que ver mucho con lo que queremos trabajar. Tienen que ser por lo general vocabulario que sea del día a día, no irnos a vocabularios muy complejos, porque la verdad es que no nos importa en este estadio, nos interesa que podamos mantener la rutina del día a día. Y eso es Sí, lo como más el objetivo cotidiano. principal. Bien. No te escucho bien, me preguntaste algo a mí, ¿cuál es el objetivo principal? No, que el objetivo principal es justamente mantener el vocabulario lo más simple posible y que tenga que ver con las cuestiones del día a día. No, y lo que quería decir respecto al por qué mostramos las frutas, obviamente que no es una idea mía, que es un material comprado, respecto a la importancia del estímulo, que en realidad lo que tiene que hacer en este tipo de estadios avanzados es generar conciencia de lo que fue percibido. Entonces tenemos que atraer la atención, tenemos que cautivar la atención y no es algo tan sencillo en estos estadios, por eso el material tiene que ser atractivo. Sí, ¿Estábamos en la 4? sí. Ah, y algo más que nos lleva al punto número 5 es que tiene que ser algo que despierte algo en el paciente. Entonces tiene que estar atado a alguna vivencia de su vida, algún recuerdo. Y eso me lleva al punto número 5, que ¿cuál es, Fer? Bueno, es lo que vamos a regalar. ¿Vos ya lo querés decir? Vos contá por qué se nos ocurrió esto. Ah, bueno, Y yo voy en mostrando realidad, detrás la cuestión. claro, yo arranqué contando el tema de la residencia de larga estadía donde comencé a trabajar y después eso lo pausé. Pero bueno, cuando yo comienzo a trabajar y obviamente leo las historias clínicas, las evaluaciones neurocognitivas, algunas tenían orientaciones terapéuticas, algunas no, que eso es como lo ideal, pero no en todos los casos sucede, tanto sean las residencias o en los domicilios, o por ahí están pero están desactualizadas. Y entonces empiezo a sentir que esa información que yo tenía era insuficiente. Y se me ocurre comenzar a hacer las autobiografías de todos los residentes. ¿Qué pasa? Primero hablamos de esto de que la mayoría ya no tenía lectoescritura, había una sola que conservaba la escritura, entonces yo empiezo a repartirlas porque la mayoría de los residentes tenían acompañante terapéutico. Entonces, los que no tenían eran los que por ahí los familiares iban más seguido y yo ya sabía que de la información que me faltara la iba a poder recabar mediante o los acompañantes o los familiares. Empiezo a repartir y obviamente es algo que fuimos trabajando durante varios encuentros y quiero contar algo particular que me encantó de una señora que como yo recién los empezaba a conocer, yo no sabía bien todavía quién escribía y quién no, porque por lo que me dice la coordinadora yo empiezo trabajando con actividades verbales, visuales y materiales concretos, que es lo que estamos hablando, y yo no había llevado nada de lectoescritura porque era lo que me habían pedido que ya no haga. La dejo a la señora porque yo le había repartido en la mesa, pero pensaba luego ir a ayudarla, y empezó y completó, pero creo que en 3 minutos ya se había completado todo, y en el apartado
de comidas favoritas, escribió: mis cubiertos y yo prefieren la comida de mi madre. Y a mí me encantó. Y tengo guardada esa autobiografía de las 22 de la residencia, esa me la guardé. Y entonces lo hicimos durante varios encuentros, y luego, bueno, empiezo a trabajar en domicilios. En domicilios es distinto el tema de que obviamente cuanto más completa sea la autobiografía y cuanto más podamos recabar datos y fotografías, más significativo va a ser, porque la idea no es solo el crear la actividad en sí mismo y el momento, digamos, de ejecutarla, sino que sea una herramienta para, desde el momento que lo hacemos, para toda la vida, porque la autobiografía, estamos hablando de la identidad de la persona, de la memoria autobiográfica, que es el sostén de la identidad, y es un recurso que nos va a acompañar y que nos va a servir para orientar a la persona justamente en momentos donde hay ansiedad, donde hay angustia, tener ese cuadernillo como base de trabajo para que la persona también lo pueda leer en cualquier momento del día, si tiene ganas. En general, en los domicilios donde trabajo lo tienen cerca en la mesa y la persona siempre lo ojea y es algo que obviamente le genera satisfacción más allá de la orientación que es nuestro objetivo. ¿Querés que muestre un poco el que habías armado con esta paciente? Claro, el que tiene Liz es el que armé con el primer domicilio que tuve, que la tenía como, digamos, más fácil porque su hija era psicóloga, entonces me ayudaba muchísimo porque estaba súper involucrada. Esta señora era de Checoslovaquia, recordaba su viaje en barco. Son muy lindas las fotos de su infancia, por eso las quería mostrar y su hija me lo permitió. Lo que obviamos son las fotos más recientes, la comunión, ahí vamos viendo los distintos apartados. Es difícil el tema de cuando estamos en un domicilio. Al principio, la idea es hacerlo cuando la persona tiene un deterioro leve, que pueda aportar la mayor cantidad de datos posibles la persona, ¿no? Aparte de lo que necesitemos la ayuda del familiar. Pero por ahí cuesta un poco el tema de que las fotos también son parte de la privacidad y de la intimidad de la familia. Entonces, no en todos los domicilios se puede lograr, digamos, el mismo nivel de autobiografía en relación a la cantidad de detalles y de fotografías. No todo el mundo va a estar dispuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a... básicamente es gratis y lo vamos a regalar a quien lo quiera, a quien lo necesite. Este cuadernillo que hicimos con Fer, ¿sí? Donde la idea es que puedan poner la mayor cantidad de fotos que quieran, ¿sí? Y los datos de la persona que lo vaya a rellenar. Está pensado incluso por si no se casó, si no tuvo hijos, o sea, está pensado para que realmente lo puedan usar obviando lo que, digamos, no haya hecho la persona, porque cada persona es un mundo, entonces está Claro, lo pensamos para que lo puedan armar a su medida, está todo, está el índice y están las hojas por separado. Entonces dice mis hijos, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, para que solo utilicen la hoja que a cada uno les sirva. Exacto. Así que eso lo vamos a estar regalando ahora después de que termine el vivo. Les vamos a dejar en un posteo cómo hacer para conseguirlo. Lo único que les vamos a pedir es que lo compartan, que lo usen y que si lo usan, los etiqueten a las dos. Así nos ponemos contentos. Tipo, no sé, aunque sea cuando lo imprimen, no digo que pongan las fotos de sus pacientes, pero por favor. No, la portada, para saber que lo usaron, que nos cuenten si lo usaron. Sí, si les sirvió, si les gusta, y con eso ya vamos a estar súper felices. No sé si alguien comentó algo, si han usado autobiografías o algo parecido en estimulación cognitiva con personas con deterioro moderado a severo. Si han usado este recurso, si lo conocían. Yo lo he usado con pacientes afásicos, por ejemplo. Sin, digamos, tener ningún tipo de demencia, pero sí lo usaban como parte de su comunicador.
Claro, tenían como una especie. comunicador. Ujú. Y también con pacientes con afasia progresiva primaria. También. Yo sí Esa los he tuve usado. una. Pero es cierto esto de que a veces se complica el tema de que la familia ayude. Hay que estarles un poco. Bien, acá nos dice que sí, ahí hay un libro que ellos pueden ir rellenando, me encanta. Sí. Hay varios cuadernillos que hay. Hay modelos, nosotros lo adaptamos y hicimos el nuestro. El Hay varios nuestro, modelos. exacto. Bueno, ¿no querés que hagamos un resumen de lo que estuvimos hablando de las actividades, así rapidito? Sí, porque hay gente que se unió hace poquito, así que hacemos un repaso de todo lo que fuimos conversando. Rapidito. Hablamos de 5 actividades que podemos trabajar con pacientes en estadios moderados a severos. Hablamos de la denominación por confrontación visual, que le podíamos poner las pistas grafémicas, si todavía pueden leer, desde palabras de alta frecuencia hasta mediana y baja frecuencia de uso, ¿sí? Que si no podíamos con pistas grafémicas, lo podíamos hacer con pistas fonológicas. Verbales. Exacto. Y si no, también podíamos utilizar en vez de imágenes objetos concretos, que eso también después hablamos después. Después hablamos de lectura de palabras del lunfardo, que son las que presentaste vos, que era tratar de que puedan decir qué significan, ayudándolos con opciones, gestos, oraciones, ¿sí? O incluso con imágenes también habían dicho por ahí cuando estábamos hablando del tema. Después hablamos de las expresiones idiomáticas. ¿Será que las tengo acá? Sí, las expresiones idiomáticas, obviamente lo que trabajamos es la comprensión y el razonamiento, porque tienen un sentido literal y un sentido figurado. Y lo que hablamos de cuando las personas están en estadios severos y tienen deteriorado el razonamiento y la abstracción, van a pensar en concreto, dijimos el ejemplo de tirar la toalla al piso. Entonces, ¿cómo hacemos para facilitar el acceso al significado figurado de la frase? Que se pueden dar ejemplos, que se pueden dar opciones para que reconozca cuál es la respuesta correcta. Perfecto. Después sí hablamos de utilizar materiales concretos que podemos tener, como vos tenés tu verdulería de mentira, o utilizar objetos de la realidad misma. También. Que podíamos hablar de seriación, de clasificar por color, por forma. ¿Qué más habías dicho? Con las verduras. Primero yo dije la idea de percibir a través del tacto, eso. Después de denominar, después clasificar, dijimos según la inicial, palabras que rimen, por color, luego la idea de trabajar la memoria semántica con la evocación de recetas, y creo que era eso más o menos. Sí, después hablamos de utilizar materiales que ya tenemos en casa, sean desde cartas del uno, cartas de póker, cartas de barajas españolas, cartas de lo que sea. Yo mostré el juego de papas a pingüinos de Bontus porque tiene imágenes reales que están muy buenas. Dijimos que para el trabajo grupal es mejor que las imágenes sean grandes, pero de aprovechar para el trabajo individual este tipo de recursos si contamos con imágenes reales. Perfecto. Y por último hablamos del cuadernillo autobiográfico, que este es el ejemplo que hizo Fer con su paciente, pero que nosotros vamos a estar regalando después de este vivo nuestro propio cuadernillo que hemos hecho para que ustedes lo puedan utilizar con los pacientes que así quieran y necesiten. ¡Wow! ¡Lo hemos logrado! Gracias, Liz. Gracias por la invitación. No, por favor. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dejamos a ver si alguien quiere preguntar algo, decirnos algo, mientras tomamos agüita. Nos relajamos ahora que ya pasó. Ahí leí de una persona que había dicho que conocía un cuadernillo autobiográfico similar, que lo había comprado por Amazon, pero no sé si alguien más mencionó. Si les gusta la idea, si les sirve, espero que la puedan aprovechar. Si trabajan
en personas con deterioro cognitivo, ¿no? Ahí nos dice muchas Gracias, gracias. Antonella. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Todos los viernes es Espero como unos nervios. que hayan servido las ideas, lo que a mí me sucede también cuando lo hemos hablado con Liz y cuando lo hablamos para planificarlo, es que mismo compartiendo entre nosotras las ideas que teníamos, es como que uno se renueva y dice, ay, bueno, esto lo había pensado, pero no de esa manera. Exacto, sí. La idea es justamente eso, poder crear este intercambio de ideas y de materiales, porque a veces uno es como que está estancado siempre con las mismas ideas y la idea de otro te ayuda a renovar algo que capaz ya tenés y lo puedes ver desde otro punto de vista. Y es un poco como que nos pasa a veces. A todos los terapeutas en algún momento nos frustra el hecho de ya no sé qué más hacer, ¿no? Y poder como encontrar de nuevo la inspiración o las ideas en otro también ayuda a que, nada, capaz podamos avanzar y destrabar un poco la creatividad o las ideas, básicamente. Bueno, Muy bien. muy bien. Muchas Bueno, gracias a las personas que nos acompañaron. exacto. Muchas gracias a todos. Acá nos dicen gracias. Así que bueno, gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de.